Y Padre, ponemos en tus manos lo que ahora vamos a ver, lo que ahora tú nos vas a enseñar, lo que ahora tú nos vas a mostrar. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos abriendo la Biblia en el Salmo número 32. Este día vamos a compartir la cena del Señor. Este día vamos a compartir lo que llamamos la Santa Cena. Todos ustedes están invitados a participar. Todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, que tienen su fe, su confianza puesta en Jesucristo, en lo que Cristo hizo en la cruz. En el nombre de Cristo Jesús, preparémonos con un poquito de jugo de uva o cualquier jugo que tú tengas a la mano. Prepárate con un pedacito de galleta. Al final de la exposición de lo que vamos a compartir, estaremos tomando todos unidos, todos al mismo tiempo, la cena del Señor. A nombre de Jesucristo, encomendamos al Señor lo que ahora vamos a ver. Y decíamos ahorita, Salmo 32, verso 1. Vamos a estar platicando acerca de la culpa. Si nos vamos a lo que los psicólogos nos dicen, la mayoría de las personas que se presentan con ellos a ser tratadas, tienen que ser tratadas de la culpa. Vamos a ver en este momento la culpa que trae el salmista, en este caso David, el rey David en él, y cómo él está escribiendo este salmo. Y vamos a aprender, número 1, la condición emotiva, física en la que él está metido, y vamos a ver cuál es la solución que Dios pone delante de nosotros aprendiendo de David. Empezamos con el número 1, Salmo 32, versículo número 1. Bienaventurado. ¡Qué feliz! ¡Cuánta felicidad! ¡Cuánta bendición! Esa palabra bienaventurado habla de felicidad, habla de alegría, habla de bendición. ¡Cuán feliz aquella persona! ¡Cuán feliz, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada! Bienaventurado aquel quiere decir que cuando violó la ley de Dios, que cuando hizo a un lado los mandamientos de Dios, cuando rompió con los mandamientos o cuando hacemos a un lado a Dios, cuando rechazamos a Dios, bienaventurado aquel cuya maldad ha sido perdonada y su pecado ha quedado cubierto. ¡Qué bendición! ¡Qué alegría! ¡Qué gusto! ¿A qué podemos comparar una persona que ha recibido el perdón de Dios? Una persona enormemente feliz, una persona en paz, tranquila, llena de bendición. Aquel cuya transgresión, el pecado que cometió, ha sido perdonado. El pecado ha sido cubierto por la gracia, la misericordia de Dios y ha sido echado a un lado, ha sido olvidado por Dios. Verso número 2. Nuevamente, cuán feliz, bienaventurado aquella persona, aquel hombre, aquella mujer, aquel joven o aquel niño que en su conciencia, bienaventurado aquel a quien Dios no inculpa, a quien Dios no pone una culpa por maldad, por pecado. Qué bendición poder pararme delante de Dios, poder estar delante de Dios y que no haya culpa en mí. La culpa. ¿Qué dicen los psicólogos? ¿Qué dice el diccionario acerca de la culpa? La culpa no tiene que ver, no es un pensamiento o un razonamiento. La culpa es un sentimiento, es una emoción. La culpa va más allá de los pensamientos. Ni siquiera estás pensando en ello, a veces no estás razonando en ello, es una emoción. Dicen, la culpa es un sentimiento que se experimenta, que viene a nosotros por haber hecho algo o no haber hecho algo y que conforme a la palabra de Dios hemos roto con la
palabra de Dios, hemos roto con sus pensamientos, los hemos violado, hemos hecho a un lado la voluntad de Dios, hemos dejado a un lado, hemos dejado atrás de nosotros a Dios, su voluntad, su palabra. Yo violo la ley de Dios, hago a un lado sus mandamientos y dentro de mí se levanta una emoción, dentro de mí se levanta un sentimiento que me está marcando una responsabilidad. Le fallé a Dios, fallé con su voluntad. Este es un trabajo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ha sido enviado y que está entre nosotros y dice que da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Violamos la ley de Dios, rechazamos a Dios, hacemos a un lado su voluntad y el Espíritu Santo pone ahí en nuestro corazón un sentimiento: violé la ley de Dios, hice a un lado a Dios, rechacé su voluntad, rechacé lo que Él manda, no cumplí con Dios. Y es un sentimiento que en cada persona viene y está marcando una responsabilidad. Una responsabilidad: hey, yo fui el que lo hice, yo violé, yo pasé por alto esto que Dios dice, esto que Dios manda. Y decíamos, es un trabajo, es un papel, es algo que hace el Espíritu Santo en su función, dar convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y por otro lado también, dice la Escritura y en la carta de Pablo a los Romanos, que los mandamientos Dios los ha inscrito, están escritos las tablas de la ley en nuestro corazón. Y son nuestros pensamientos, es nuestra conciencia la que nos acusa o la que nos justifica por hacer lo correcto o no hacerlo, por hacer lo bueno o hacer lo malo. Esas tablas de la ley, esa ley de Dios, no necesitas que nadie te la venga y te la cuente. Están puestas en el corazón y el hombre desde lo profundo de su corazón sabe cuando hizo bien y cuando hizo mal. El hombre entiende: esto agrada a Dios, esto no agrada a Dios. Y hay un sentimiento de responsabilidad. Fíjate lo que dicen los psicólogos. Ese sentimiento de responsabilidad se acumula ahí en tu corazón, en tu alma, y se empieza a convertir en una carga, en una tortura. No sabes luego no entiendes ni qué está pasando, pero a través de tu día sientes ahí esa carga, ese peso. Es una tortura y que te puede llevar, dicen los psicólogos, a desarrollar una tristeza muy profunda. Tristeza, depresión, amargura, porque dice que este sentimiento produce tristeza, remordimiento, un lamento dentro de ti, angustia, impotencia, frustración, amargura, pleitos, ira. De ahí surgen una serie de otras emociones que afectan toda tu vida, afectan a los que están alrededor, de ti. Y tus palabras, tu mirada, tus acciones, tus decisiones están permeadas. Haz de cuenta que están bañadas de ese sentimiento que se está acrecentando dentro de ti. La culpa, el pecado no perdonado, el pecado que está ahí atravesado. Y afectamos a la esposa, afectamos al esposo, afectamos a los hijos, afectamos a los que nos rodean en el trabajo, y todo lo que hacemos está impregnado de ese sentimiento interno que traes. Frustración, impotencia, todo permeado, todo impregnado con ese sentimiento. Como no hay perdón, como no has recibido perdón, nadie puede dar lo que no tiene. ¿Recuerdas la oración perfecta, el Padre Nuestro? Padre, perdóname
así como yo perdono a los demás, habiendo ahí cosas en mi corazón, en mi alma, ahí dentro cosas que no están perdonadas, mientras yo no recibo, mientras no viene a mí ese perdón de Dios, ¿qué puedo dar? Lo único que puedo dar a los demás es pleito, es ira. Lo único que puedo dar a los demás es amargura. Necesito tratar con esa culpa. Si revisamos nuevamente el Salmo 32, verso 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Qué feliz aquel que su corazón está limpio de culpa, que su vida está limpia de pecado, que ha sido lavado, limpiado. Verso 2, bienaventurado el hombre que no trae una culpa encima, porque si no trae culpa encima es porque ha recibido el perdón de Dios y todas las áreas de su vida se visten de ese perdón, de ese corazón que ha sido limpiado. Al final del versículo número 2, lo leemos todo. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa, no culpa de iniquidad. Y aquí viene una primera parte que tengo que entender: en cuyo espíritu no hay engaño. En cuyo espíritu no hay engaño. La misma Biblia define el pecado como transgresión de la ley de Dios. Violé la ley de Dios, hice a un lado a Dios, hice a un lado su voluntad y violé la ley con cosas que hice o que no hice, cosas que dejé de hacer. Y el primer paso es, si Dios conoce todas las cosas y Dios sabe todas las cosas y Dios entiende aún hasta el más íntimo de mis pensamientos, no puedo andarme con mentiras delante de Dios. No puedo andarme, decimos, por las ramas con Dios. Bienaventurado aquel en cuyo espíritu no hay engaño, no hay mentira. Tengo que ser genuino delante de Dios. Así como son las cosas, así las tengo que poner delante de Dios. No puede haber mitad verdad, no puede haber algo lo digo, algo lo escondo. Todo tiene que estar a la luz delante de Dios. En diferentes ocasiones, a través de la Biblia, el mismo Señor pregunta, hace la pregunta, no tanto porque Él no sepa las cosas. Cuando Él pregunta es para que yo mismo tenga conciencia en lo que yo estoy, en lo que estoy metido. Bienaventurado aquel que es sincero delante de Dios, que es genuino delante de Dios, que es íntegro delante de Dios, que no trata de esconder, que no trata de tapar absolutamente nada. Señor, este soy yo. Esta es mi vida, estas son mis cosas. ¿Dónde empieza la sanidad? ¿Dónde empieza el que esa carga se vaya? ¿Dónde empieza el que la amargura, el resentimiento, las iras, la depresión, la tristeza se vaya? La tristeza que viene, la impotencia que viene por la culpa. Tengo que aprender a ser sincero, genuino. Dios sabe todo. Él no necesita que yo le aclare cosas. Él lo entiende todo. Pero es necesario que yo tenga mi corazón completamente abierto delante de Él. Y esa tristeza, esa carga que los mismos psicólogos dicen es una tortura, ese peso de la culpa, esa carga de la culpa, ese sentimiento, esa emoción, sigue diciendo David, esto es lo que fue y que pasó en su vida. Mientras callé delante de Dios el pecado, mientras no declaré delante de Dios cuál era mi condición, la situación en la que había participado, no solamente el alma se deprime, el alma enferma, el alma muere. Dice, se envejecieron mis huesos. Esa emoción y ese sentimiento se viene y se refleja, se transmite físicamente. Envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El corazón que está
pesado, cargado, dolido delante de Dios, mientras callo, mientras lo escondo, mientras no lo pongo a flote delante de la presencia de Dios, es un gemir, es estar doliéndome en todo momento. ¿Por qué? Jeremías 2:22, toma nota, o si quieres, si gustas, luego puedes ver la grabación del mensaje. Jeremías 2:22 dice así: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. ¿Qué puede hacer el hombre para quitarse esa culpa? ¿Qué puede hacer el hombre, la humanidad, la persona, para quitarse de ese peso, esa carga, ese tormento, la culpa de haber hecho a un lado a Dios, de haber violado su buena voluntad? Por más que hagas, la mancha del pecado ahí va a permanecer. Versículo número 4. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. No puedo dormir y todo lo que hago desde la mañana cuando salgo se refleja en mi manejar, se refleja cuando me hacen una pregunta. Me desespero, grito, ese peso, esa carga en el corazón, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, dice David. Mi verdor, ese estar bien, ese estar floreciente, ese estar prosperando, ese que todas las cosas fueran bien, mi verdor se convirtió en sequedades de verano. Sequedades de verano, el pasto muere, las mismas plantas, el color verde se les va y viene el color amarillo que indica que poco a poco se van acabando, la vida se va consumiendo. Mi verdor se convierte en sequedades de verano. Jeremías 17:1. ¿Por qué? Como veíamos hace un momento, aunque me lave con lejía, amontone yo y haga yo cualquier cosa tratando de quitar esa culpa, va a permanecer. Jeremías 17:1. El pecado está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido en la tabla del corazón. No se va, ahí va a permanecer. Esa culpa ahí queda porque es un trabajo de Dios removerla, quitarla. Eso solamente Dios, solamente lo puede hacer Dios. El primer paso que vimos para salir de esa culpa, ser genuino, sincero, no tapar con una cobija las cosas delante de Dios. Delante de Dios. Es una conversación entre tú y Dios. Ser genuino, ser sincero, ser íntegro. Así soy. En esto me metí. En esto he caído. Ser genuino. Número 2, verso 5. Mi pecado, Señor, te declaré. Mi pecado te declaré. Vine delante de ti y en tu presencia ahí te declaré. Te declaré mi falta, mi pecado. Esta fue mi acción. Esta es mi maldad. Genuino, sincero, sin tapar, sin poner excusas como en el jardín del Edén. La mujer que tú me diste. Y la mujer cuando contesta, la serpiente, Señor. Metí la pata. Señor, me embarré de lodo, caí en el lodo. ¿Y de quién es la culpa? ¿De quién es la responsabilidad? La culpa es mía, la responsabilidad es mía. Las cosas están mal porque fui yo. Olvídate si aquel o el otro o aquella o aquellos, olvídate. Yo soy responsable y me metí y estoy enlodado hasta la punta de mi cabeza. Mi pecado te declaré, y sigue diciendo la palabra en el verso 5, no encubrí mi iniquidad, no la cubrí, no le puse una telita encima, no la escondí, ni ay, esto no lo voy a decir.
Yo mismo dije, confesaré mi maldad, mis transgresiones, mi pecado, confesaré a Dios, delante de Dios. En una ocasión me llamó una persona y me dijo que le ayudara. Me dijo que orara por él porque había pecado. Y le dije, perdóname, yo puedo orar que Dios tenga misericordia de ti, pero tu pecado, solamente tú puedes pedirle a Dios que te perdone. Yo no puedo pedir perdón por ti. Y en mí no está la capacidad de perdonarte. Es Dios el que perdona. ¿A quién ofendiste? A Dios. Ve delante de Dios y dile, esto hice, perdóname. Mi pecado te declaré. No encubrí mi iniquidad, mi maldad. Dije, confesaré, declararé, diré. No es un proceso mental. Busca un closet, busca la última de las habitaciones de tu casa, busca un lugar apartado si tú quieres. Esto es algo entre tú y Dios, entre Dios y tú solamente. Busca ese momento y no es, como estamos diciendo, algo dentro de tu mente, es algo que tienes que confesar, algo que tienes que declarar, algo que tiene que salir de tu boca. Señor, hice esto. Perdóname, Señor, confesaré mis transgresiones a Dios, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, confesaré mis transgresiones a Dios y tú me vas a perdonar. Y tú me perdonas. Ese es el proceso. Y tú perdonas la maldad de mi pecado. Miqueas 7. ¿Qué Dios como tú? ¿Qué Dios habrá como tú? Que perdona la maldad, que cualquiera que se acerca y cualquiera que haya sido el pecado, no importa cuán espantoso, no importa cuán feo, terrible sea el pecado, no importa el tamaño del pecado, que Dios no lo pueda perdonar. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado. Olvida el pecado, perdona la maldad y olvida el pecado. Si tú lo quieres traer delante de Dios de nuevo, Él ya no se acuerda. Perdona la maldad, olvida el pecado, no retiene para toda la eternidad el enojo. Se deleita en amarte, se deleita en su bondad y misericordia, en perdonar. Hay otra parte de la Escritura que dice, yo no quiero la muerte del impío, no quiero el no perdonar. Vengan a mí y estemos a cuenta, y si sus pecados son rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Vengan a mí. Ser genuino, venir delante de Dios y confesar el pecado, y Él va a mostrar su amor por ti, la grandeza de su amor. Él perdonará, volverá a tener misericordia a Dios, y ve lo que hace con el pecado. Sepulta nuestras iniquidades. Un ejemplo gráfico, abrir un hoyo y ahí sepultar nuestros pecados, nuestra maldad, y echar en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Dónde? Los va a sepultar en lo profundo del mar. Por esto orará a ti, verso 6, por esta razón orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Este es el momento. Si esta es la palabra que Dios ha puesto, si esta es la palabra que Dios ha puesto para nuestros corazones ahora, este es el momento de orar y decirle a Dios, esto he hecho en contra tuya, con esto te he ofendido. Cuando le hice algo a alguien, el primer ofendido fue Dios. Cuando hice alguna trampa, algún engaño, cuando mentí a alguien, cuando hice fraude, el primer ofendido fue Dios. Ahorita de una manera general lo vamos a hacer, pero busca durante el día ese tiempo. Busca un closet, una recámara, un lugar apartado, tú y Dios.
tú y Dios. El ofendido principalmente es Dios y delante de Él, no escondiendo ni tapando nada, sino viniendo delante de Él. Este es mi pecado, perdóname. Y Él está listo para perdonar. Antes de compartir la cena del Señor, vamos a hacer una pequeña oración para que en lo general pidamos perdón y Él quite toda culpa de nuestro corazón y estemos listos para participar de esa santa cena, la cena del Señor, así como Él lo mandó. Vamos a orar. Repite conmigo: Señor Jesús, en este momento vengo delante de ti y reconozco que he pecado, que te he ofendido. Te he ofendido con mi mente, te he ofendido con mis palabras, he hecho lo malo con mis acciones y aun cuando sabía hacer lo bueno, no lo hice y te ofendí. Señor, perdóname, límpiame de toda culpa, límpiame de toda maldad. Señor Jesús, ven a mi corazón y lávame con tu sangre preciosa. Aunque yo trate de limpiarme, aunque yo trate de lavarme, eres tú quien me limpia. Es tu sangre bendita, derramada en la cruz, la que me limpia de todo pecado. Quita toda culpa, quita toda tristeza, quita toda carga de mi corazón. Límpiame, lávame, perdóname, dame un camino nuevo. Límpiame como solamente tú puedes limpiar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a compartir ahora la cena del Señor. Para todos ustedes que hemos reconocido a Jesús como el que limpia nuestras faltas y pecados por medio de su sangre, estás invitado a participar. Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: porque nuevamente decimos, no se trata de lo que yo me imagine o de lo que pueda imaginar mi corazón. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Escritura? Primera de Corintios 11, verso 23. Dice el apóstol Pablo: yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, tomó el pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, esto representa mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Si esto hacemos el día de hoy, participar de la cena del Señor, y tomamos esta galletita que simboliza, que representa el cuerpo de Cristo, es porque es un mandamiento de Cristo, es un mandamiento sagrado. Partió el pan y les dijo: tomen, coman, esto representa, simboliza mi cuerpo que por ustedes es partido. Dice la Escritura en Isaías 53, ciertamente Cristo llevó todas nuestras enfermedades, sufrió todas nuestras dolencias, ese peso, esa tortura, ese tormento en el corazón, enfermando el alma y enfermando también el cuerpo, donde dice David: mientras callé envejecieron mis huesos y mi verdor se convirtió en sequedades de verano. Ciertamente Cristo llevó toda esa carga. Ciertamente Cristo sufrió todas nuestras dolencias. Nosotros pensamos que Cristo había sido azotado de Dios y abatido, pero Él
herido fue por nuestros pecados, Él molido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora que tomamos la galleta que representa el cuerpo, estamos diciendo: Cristo pagó por mí, y toda la carga que yo llevaba, todo sufrimiento y todo dolor, Cristo lo llevó. Oramos. Gracias, Cristo, porque ciertamente tú llevaste todas nuestras cargas, ciertamente tú llevaste todo ese peso, ese tormento del alma por la culpa. Tú sanaste todas nuestras dolencias. En tu cuerpo sufriste con la corona de la cruz, con los clavos de la cruz, con esa lanza que atravesó tu costado, con ese sufrimiento en la cruz. Pagaste todo aquello que se requería para librarnos de toda culpa. Podemos tomar la galleta. Gracias, Cristo. Gracias por tu cuerpo que ha sido molido. Gracias que tú llevaste el castigo, que tú sufriste todo dolor. La culpa cayó sobre ti, el pecado cayó sobre ti. Y sigue diciendo Pablo, Primera de Corintios, capítulo número 11, y ahora el versículo número 25. Igualmente, después de partir el pan, tomó también la copa, después de que hubieron cenado, y dijo: esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Hoy nuevamente, a través de este pedazo de galleta y a través de este jugo, recordamos a Cristo cuando toma la copa y dice: esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre, sangre que se derrama para perdón de los pecados, sangre que anuncia un nuevo pacto. Te damos gracias porque esa sangre fue derramada. Y así como llevaste tú todo el castigo, toda dolencia en tu cuerpo, por esta sangre nuestro corazón es limpiado de toda culpa. A nombre del Señor Jesucristo, tomamos el jugo. Gracias, Señor, por tu cuerpo. Gracias por tu sangre del nuevo pacto. Sangre que se derrama y por el cual recibimos el perdón de nuestros pecados. La carga, el peso, la tortura de la culpa ahora está sobre Cristo. Cristo la llevó. Y gracias, Señor, porque no solamente es quitada la culpa, sino el pecado, la ofensa que permanecía delante de Dios, ahora ha sido quitada, sepultada en el fondo del mar por la sangre de Cristo. Gracias por este tiempo, gracias por este día, gracias por tu perdón. Ahora limpio nuestro corazón, la carga se fue, el tormento se fue, la tristeza, la amargura huyó, y venga gozo, óleo de gozo y manto de alegría a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Y termina diciendo Pablo: así pues, todas las veces que participen de este pan, de esta galletita, y todas las veces que beban esta copa, la muerte de Cristo estamos recordando y estamos anunciando hasta que Él vuelva. No tarda. Cristo viene pronto. A nombre de Cristo te bendigo. A nombre de Cristo bendigo tu vida. Óleo de gozo, manto de alegría en lugar de la carga, el peso y la tortura de la culpa. Todo gracias por la muerte de Cristo y por la sangre que se derrama en la cruz. Gracias, Señor Jesús. Amén.